Buenas noches. Este es un video en el que aprenderemos un poco más acerca de la dicción y la vocalización. Lo primero que tendríamos que realizar es la lectura de palabras y textos aparentemente difíciles. Pero, ¿qué son los textos difíciles? Se consideran palabras difíciles a aquellas que por su extensión, por el uso de sus sílabas trabadas, provienen de un idioma distinto de origen o se debe a su uso inusual o poco familiar, por lo que generan problemas para su pronunciación en la lectura en voz alta. Por su parte, los textos difíciles, ya sea para comprenderlos o pronunciarlos en voz alta, se originan, por ejemplo, en el exceso de tecnicismos presentes o en el uso del lenguaje rebuscado. Cuando las personas al leer se encuentran con palabras y textos que aparentemente poseen cierto grado de dificultad, es normal que se presenten dudas, retrocesos para poder pronunciar correctamente, sustitución de palabras, sílabas o palabras que incluso modifican el sentido de texto y provocan errores para comprender aquello que se desea transmitir. Para evitar estos errores se recomienda realizar una lectura previa del texto, realizar lectura silábica de aquellas palabras complejas. En primera instancia, podemos realizar una lectura pausada. Para esto debemos escuchar la pronunciación y realizar grabaciones de las pronunciaciones. Olvidar momentáneamente la ortografía y centrarse también en el contenido nos ayudará bastante. Además, marcar aquellas palabras que resultan complejas y de memorizar y además también conocer un poco más acerca del uso o el significado de la misma. Se nos facilitaría al escribir varias veces las palabras difíciles, pronunciarlas en voz alta mientras las escribimos, leerlas despacio y también nos serviría bastante hacer una pausa en cada párrafo para continuar la lectura, analizar lo leído y de esa forma asegurar el entendimiento. Además, también conoceremos las características del lenguaje verbal, que puede ser oral y escrito. Para esto debemos conocer su sistematicidad. El lenguaje es una estructura con relaciones paradigmáticas y sintagmáticas. Su complejidad abarca desde el fonema y llega hasta un punto único variado al desarrollarse. En la economía, los hablantes de español no sabemos economizar palabras a diferencia del inglés, eso debido a muchos dejos del lenguaje o redundancia a la hora de hablar. Entre las características del signo lingüístico tenemos que puede ser convencional o arbitrario. El convencional conlleva un pacto social entre los hablantes de una misma lengua. Hay un estándar o código que se respeta en la sociedad y eso lo convierte en algo convencional. El ser arbitrario, no existe un vínculo real entre significante y significado, es decir, no es lo mismo el verlo o pensarlo. Para poder hablar correctamente y pronunciar también, debemos de tomar en cuenta las generalidades e importancia de la expresión corporal. En este caso, la expresión corporal es una manera de expresión a través del cuerpo, la cual puede ser consciente o inconsciente y que le permite al sujeto ponerse en contacto con el medio y con los demás. A partir de esta definición, el cuerpo se constituye en una herramienta fundamental para poder comunicarse. Con la expresión corporal se enriquece la comunicación, dado que se incrementa el manejo del espacio y la autopercepción. La expresión corporal es importante ya que se constituye como un medio de comunicación, proyectando en el lenguaje sensaciones, emociones y sentimientos como forma de expresión hacia sí mismo, hacia los demás y al contexto en general, y toma mayor relevancia en contextos de donde es importante llegar al público y conectarse con él. En este caso lo que queremos decir es que a la hora de hablar o de dictar un discurso, una de las cosas más importantes, además de la pronunciación, también es la postura y la expresión del interlocutor. Por medio de ella podrá denotar confianza, temor, nervios, decisión y muchas otras sensaciones más. Además, otro de los elementos que intervienen bastante aquí es la entonación y el significado. En este caso debemos conocer que la entonación es la variación del tono de voz cuando se pronuncia una afirmación y ayuda a la persona con la que hablamos a comprender el contenido y significado de lo que decimos. Esto quiere decir que cuando hablamos no siempre debemos utilizar el mismo tono, va a variar dependiendo de lo que queramos expresar. Por lo tanto, no utilizamos el mismo tono para expresar enfado, sorpresa o alegría. Estas variaciones de tono producen una especie de melodía en el habla, la cual nos permite mostrar el significado de nuestras palabras y que la persona con la que hablamos entienda lo que decimos. Por medio de estas variaciones de tono, el remitente puede llegar a identificar el estado anímico o emocional e inclusive la intención con la que estamos comunicando un mensaje.
Por otro lado, la entonación también depende mucho del idioma que utilizamos para comunicarnos. Cada idioma tiene su propia entonación o musicalidad. Esto tiene que ver con los dialectos. En un país se puede hablar un idioma de forma oficial. Sin embargo, dependiendo la región o el sector, se pueden entonar pronunciaciones cantadas en habla rápida, en primera o tercera persona y a veces hasta en infinitivo. Las variaciones de tono se utilizan con fines lingüísticos en todos los idiomas. En las llamadas lenguas tonales, las variaciones de tono pueden servir para crear distinciones léxicas o morfológicas, como ocurre en la mayoría de las lenguas del mundo. Se estima que entre el 60 y 70% de las lenguas del mundo presentan esta característica, especialmente en Asia y en África. Por ejemplo, en el chino y mandarín y en el yoruba, que son lenguas tonales no específicas. Las variaciones del tono están relacionadas con fenómenos postléxicos. Estos cambios melódicos se denominan entonación. Como ejemplos de entonación podemos mencionar: eres muy inteligente. Según la entonación empleada, puede tratarse de un elogio o indicar exactamente lo contrario a lo dicho. En este caso, lo primero que yo demostré fue un elogio, a diferencia de que si quiero expresar lo contrario, por ejemplo, puedo decir: eres muy inteligente, lo cual denota otro tipo de emoción o sensación para nuestro interlocutor. Si se dan cuenta, la entonación es importante porque le da sentido a lo que hablamos. Claro está que debemos cuidar el tono en que digamos las cosas, pues como vimos, puede llegar a demostrar una amalgama de emociones por medio de una palabra bien o mal expresada. El entonema en este caso es una unidad de entonación que se forma a partir de rasgos acústicos distintivos con proyección paradigmática, pero que se manifiestan en la secuencia del habla. Estas unidades están perceptualmente segmentadas y basadas en oposiciones semántico-pragmáticas, lo que permite definir el sistema y fundamentar las implicaciones fonológicas específicas en cada entonema. Cada tipo de discurso presenta realizaciones específicas, conocidas como alófonos, de antónimos que reflejan los rasgos distintivos de las oposiciones encontradas en ese contexto en particular. En cuanto al entonema, se refiere a la inflexión tonal que afecta a la entonación de una frase en su parte final. Esta puede ser ascendente y descendente, cada uno con características específicas. También puede aludir a un acento musical o de intensidad que diferencie formas de palabras. Para esto, no olvidemos que el entonema corresponde a la forma en cómo expresamos una frase y el tonema a la inflexión que adoptamos al hablar luego de la última sílaba con acento. Por ejemplo, si decimos el día está soleado, estamos usando cadencia en el tipo de tonema. Y en este caso, la cadencia se manifiesta al final de la oración con la palabra soleado. La entonación desciende al final, lo que indica que se trata de una afirmación concluyente sobre las conclusiones del día. Sin embargo, no solamente también se trata de eso, sino también acerca del énfasis. ¿Pero qué es el énfasis? El énfasis es la fuerza en la articulación o en la entonación con la que se da realce, destaca o acentúa alguna cosa, ya sea para indicar su importancia o para dirigir la atención de otra persona hacia allí. Es un recurso muy importante dentro de la oratoria, el cual permite al orador ubicar al público dentro de los puntos más importantes del discurso y con ello su comprensión. Además, también muestran la intencionalidad del hablante. Uno de los ejemplos citados sería, por ejemplo: yo no te recomendé comprar ese televisor. Yo no te recomendé comprar ese televisor. Indica que al menos yo no fui quien recomendó comprar ese televisor, por ejemplo. Si decimos yo no te recomendé comprar ese televisor, significa que yo a esa persona le dije cualquier cosa acerca del televisor, no específicamente el recomendar comprarlo. Para esto, debemos entender que la entonación prácticamente tiene significado propio, es decir, en muchos de los casos posee identidad propia, ya que por medio de la entonación podemos descifrar la nacionalidad de alguien, por ejemplo. Además, la entonación en expresión oral nos habla acerca de las intenciones con las que el interlocutor busca transmitir un mensaje o la reacción que espera de su público. En el lenguaje oral, es posible enfatizar algo con el tono de voz, mientras que en el lenguaje escrito se enfatiza con la misma estructura de la oración. Otro de los recursos a la hora de pronunciar y vocalizar bien que debemos tomar en cuenta son los extranjerismos. Un extranjerismo es una expresión que un idioma toma de otro,
sea para llenar un vacío semántico o como alternativa a otras expresiones ya existentes. Puede mantener su grafía y pronunciación original, en cuyo caso en gramática tradicional se le da el nombre de barbarismo, o puede adaptarse a la lengua que lo tome. En este caso, los extranjerismos equivalen a palabras que provienen de idiomas extranjeros y se introducen en el propio. A veces se lo usa de la misma forma que en el término nativo. A veces la pronunciación no suele ser la correcta, sino que se va distorsionando en el camino. En otras, no solo se distorsiona la pronunciación, sino también en la escritura. El empleo de los extranjerismos surge ante la inexistencia de una palabra que describa lo mismo en el lenguaje local. Por esto suelen ser usados por cuestiones culturales o de marketing. Entre los extranjerismos utilizados comúnmente, por ejemplo, contamos con la palabra backup, ebook, con las mascotitas, por ejemplo, el término pedigree. Dentro de los deportes, el término versus. En campos musicales, por ejemplo, CD, Walkman, CD player, por ejemplo, en los viejos tiempos. Además, debemos entender que en el idioma español la introducción de extranjerismos suele y ha sabido corresponder a distintas modas y épocas. Durante los siglos de la invasión musulmana en la Edad Media española, por ejemplo, se incorporaron numerosos arabismos, así como galicismos, a través del Camino de Santiago. Durante el Renacimiento, por el contrario, se añadieron pocos italianismos relacionados con las artes.